Hola colegas, si trabajas en neurorehabilitación probablemente hayas escuchado hablar de la estimulación sensorial y seguramente lo primero que se te viene a la mente es pasar texturas sobre la piel. Pero hoy te voy a mostrar cómo trabajar la estimulación sensorial no con esto, sino con esto, para que pensemos si realmente estamos aprovechando todo lo que los inputs sensoriales pueden hacer por nuestro paciente o si simplemente estamos repitiendo algunas cosas en piloto automático. En este video vamos a ver cómo la importancia de variar los elementos que utilizamos no son un detalle estético, son una decisión clínica. Soy Anto, soy licenciada en terapia ocupacional y formo parte de Enfoco. El sistema nervioso central aprende a partir de la información sensorio-motriz. Esto quiere decir que no hay movimiento funcional sin información sensorial que lo preceda, lo acompañe y lo confirme. Cuando nosotros variamos el input sensorial en los abordajes y en las intervenciones que realizamos, no es una cuestión de hacer más difícil o más fácil una tarea. Tiene que ver con elegir deliberadamente la demanda que le estamos pidiendo a ese sistema nervioso central en 3 niveles. En el input aferente que llega, es decir, la textura, el tamaño, el peso, la forma del elemento que estamos utilizando, cómo hay un procesamiento cerebral que integra esa información que le estamos brindando y la respuesta motora que el paciente devuelve a esa demanda sensorial. Eso es una forma de plantear cómo simplemente pasar un cepillo por la piel no sirve únicamente para activar o inhibir una respuesta motora. Esta semana les tiré en Instagram una consigna para que pensemos justamente en eso y por eso están estos vasos acá conmigo. Pero antes te voy a pedir que si no lo hiciste todavía te suscribas al canal y actives la campanita, así te avisa cada vez que subo un video nuevo y además te puedes mantener en formación constante. Ahora sí, dale, vamos con el ejemplo. La tarea que les propuse es la de tomar agua, ¿sí? Agarrar un vaso, sostenerlo, tomar agua y dejarlo. Algo que una persona común y corriente va a hacer muchas veces en su vida. Ahora, ¿qué pasa cuando el elemento para esta tarea varía? Veamos cada uno. El vaso de plástico es liviano, la temperatura es neutra, dependiendo del grosor del plástico. Es rígido, pero también es algo flexible. Es decir, que el input propioceptivo que nos brinda es prácticamente mínimo y en algunos casos bastante confuso. En el caso de un paciente con hipotonía o con dificultad para regular la fuerza de agarre que hace cuando sostiene un elemento como un vaso, no recibe de este elemento un feedback sensorial claro. Podríamos utilizarlo y dar algo más de información sensorial si llenáramos el vaso mucho más y con el peso dar esa información. Pero para ello el paciente debería ver cuánta cantidad de líquido hay en el vaso para poder realmente hacer una integración sensorial del mismo. Y en el caso de que así sea, tener en cuenta que como está muy lleno, podría volcarlo si no se lo sostiene con firmeza. De los tres, el plástico va a ser la opción menos valiosa respecto a la información sensorial que nos brinda. ¿Qué pasa ahora cuando el vaso es de telgopor? Acá cambia todo. El telgopor es ultra liviano y frágil. Si hacemos una presión excesiva, podemos deformarlo o incluso romperlo. Este vaso le va a dar a tu paciente feedback sensorial y visual de cuánta fuerza de agarre tiene que hacer para poder manipularlo. Este tipo de estrategias nos puede ser útil cuando el paciente lo que necesita es regular la fuerza de agarre e inhibir esa excesiva contracción muscular. Por último, vamos a ver qué pasa con el vaso de vidrio. El peso es mayor, más si tiene líquido, la temperatura se transfiere, la textura es diferente. El sistema nervioso acá recibe un input sensorial mucho más rico en componentes. Y en aquellos pacientes donde justamente estamos recuperando esa capacidad de organizar la información sensorial del ambiente, puede ser lo que necesite para reorganizar la respuesta motora también. A esto le sumamos el factor psicológico de que al ser un vaso de vidrio, en caso de que se nos caiga, puede romperse. Todos hemos sido mucho más cautelosos cuando sabemos que lo que estamos manipulando es frágil y puede romperse. Pero eso no es todo, porque la estimulación sensorial no es únicamente táctil.
tenemos que considerar los refuerzos visuales y auditivos en nuestras indicaciones. Mientras el paciente agarra el vaso, podemos pedirle que se fije en el peso que tiene o que tenga cuidado porque se va a romper o simplemente que vea cuánto líquido hay dentro. Eso es lo que se llama multiestimulación. Combinar propiocepción con feedback visual, con feedback auditivo, con feedback táctil, todo al servicio de una misma función y de una misma tarea. La pregunta en nuestro abordaje entonces no es qué elemento uso, es sino qué tipo de información sensorial necesita este paciente para poder mejorar su movimiento y organizar una respuesta motora acorde a la tarea que le exigimos. Por eso algunas preguntas que nos pueden ayudar a guiar nuestro razonamiento clínico en este caso pueden ser si necesitamos brindar mayor propiocepción o aumentar el peso, aumentar la textura, si necesitamos reducir la cantidad de estímulos para que el movimiento sea más estable, pensar en qué canal sensorial está más disponible de nuestro paciente en este momento y a todo eso sumarle lo verbal y lo visual para que la atención del paciente se dirija exclusivamente a la tarea que le estamos pidiendo. La multiestimulación sensorial bien aplicada puede hacer que nuestro abordaje sea más preciso, el movimiento se vuelva más real y más cercano a lo cotidiano. Esto es exactamente lo que les propongo, que analicemos en base a los movimientos y a la respuesta que nos da el sistema nervioso. Déjame en los comentarios si te gustaría quedarme una parte 2 del tema hablando un poco de la multiestimulación sensorial, pero en vez de aplicado al movimiento, aplicado a la cognición. Como siempre, si te gustó el video, déjame un like y nos vemos en la próxima.